Bien, en este vídeo vamos a ver la denominada monotonía de una función. Dicho en castellano, debemos saber si una función es creciente o una función es decreciente. Pasamos a la siguiente lámina, extraordinariamente sencillo de entender. Mirad, función creciente en un intervalo. Nos situamos. Yo tengo la gráfica de esta función. He cogido solo un trozo de esa gráfica, el trozo comprendido entre -1 y 5. Repetimos, voy a estudiar el crecimiento o decrecimiento de esa función, concretamente en el intervalo de -1 a 5. Genéricamente lo expresaríamos entre A y B. Este sería el valor de A y este sería el valor de B. A golpe de vista es evidente. Nosotros hasta ahora decíamos que una función era creciente si desplazándonos o recorriéndola de izquierda a derecha, por convenio matemático, cada vez subía más. Si yo tomo la función en este punto y la voy recorriendo de izquierda a derecha, cada vez sube y sube y sube y sube. Decíamos que la función era creciente. Pero fijaros en el siguiente detalle. Vamos a recordar un concepto. Cuando hallamos la derivada de una función en un punto, el resultado obtenido es la pendiente de la recta que es tangente a la función en ese punto. Por ejemplo, si yo tomara este punto de la función, voy a dibujar de forma aproximada, repito, cojo la regla y de forma aproximada voy a dibujar la recta que es tangente a esa función en ese punto. Aproximadamente obtendríamos esa recta. Si yo hallara la derivada de esta función en este punto donde la x vale 1, repito, la derivada de esta función en este punto, el resultado va a ser la pendiente de esa recta. Voy a tomar otro punto de este intervalo. Por ejemplo, tomo ese valor de x. En este caso la x toma el valor 1, en este toma el valor 3. En esa posición encontramos el punto en la función. Voy a representar la recta que es tangente a la función en ese punto. Y de forma aproximada obtendríamos esta recta. Y así sucesivamente podría hallar las infinitas rectas que son tangentes a esta función en sus infinitos puntos. Pero mirad un detalle curiosísimo. Todas las rectas que dibujéis, todas van a tener la pendiente positiva. Repito, la pendiente de cualquiera de las infinitas rectas tangentes a esa función en cualquiera de los puntos, pendientes positivas. Conclusión: la derivada de esta función en cualquiera de sus puntos tiene que ser positiva. Una función es creciente si la derivada de la función en cualquiera de sus puntos es mayor que 0, es decir, positiva. Repetimos. A partir de este momento vamos a olvidarnos del rollito de que si vamos avanzando sube. Para que una función sea creciente en un intervalo, la derivada de esa función en cualquiera de sus puntos, dado que va a coincidir con la pendiente de las rectas que son tangentes en dichos puntos, tiene que ser positiva. Más adelante vamos a ver cómo podremos saber si la derivada de esta función en cualquiera de sus puntos es positiva. Solamente nos quedamos con la idea: la derivada de la función en cualquiera de sus puntos es positiva, función creciente. Pasamos a la siguiente lámina.
Mismo rollito, interpretado en sentido contrario. Me dan la gráfica de una función, han elegido un intervalo, el intervalo comprendido entre 1 y 6, y nada más echar un vistazo. Si recorremos la función de izquierda a derecha, cada vez vamos bajando más, evidentemente función decreciente. Mismo razonamiento que antes. Si yo tomo cualquier punto de esta función, por ejemplo esos dos, voy a dibujar las rectas tangentes a la función en dichos puntos. Primer caso, dibujo la recta tangente en ese punto. Segundo caso, y es muy sencillo de entender que la pendiente de cualquiera de las rectas que es tangente en cualquiera de los puntos va a ser negativa en todos los casos. Es decir, la derivada de esta función en cualquiera de sus puntos tiene que ser menor que 0, negativa. Vamos con la siguiente lámina, un ejemplo concreto para intentar comprender el tema de la monotonía. Mirad, a mí me dan esta función, es familiar, igual x cuadrado menos 2x menos 3, nada más echar un vistazo, podemos sacar conclusiones inmediatas. Sabemos que va a ser una parábola, coeficiente principal positivo sabemos que va a ser cóncava, y podríamos deducir de forma fácil que si es cóncava, desde menos infinito hasta el valor de x del vértice va a ser decreciente, y desde el vértice hacia más infinito va a ser creciente. Pero vamos a deducir esto a partir de la derivada. Mirad, nosotros debemos tener en la mente lo siguiente: si la derivada de esa función es positiva, mayor que 0, la función sabemos que va a ser creciente, se expresa de esta forma. Si la derivada de esa función en un cierto intervalo es negativa, en lenguaje matemático menor que 0, la función va a ser decreciente. En términos matemáticos se simboliza de esa manera. Pasos que debemos llevar a cabo. Primer paso, vamos a hallar la función derivada. Yo tengo esta función polinómica, hallo su función derivada. Muy sencillo, función derivada de esa función va a ser igual 2x elevado a la 1, es decir, 2x y menos 2. La derivada de menos 2x, menos 2 por 1 menos 2, y x a la 0, menos 2. Derivada de una constante sabemos que vale 0. Tenemos la función derivada. Analizamos el signo de la función. Mirad, esa expresión matemática 2x menos 2, voy a analizar su signo. Primero voy a ver cuándo es mayor que 0, inecuación extraordinariamente sencilla, y luego vamos a ver cuándo toma el valor 0, no sería necesario, pero por llevar un orden, y el último caso sería ver cuándo la función derivada es negativa menor que 0. Inecuación extraordinariamente sencilla. Despejamos la x, mayor, 2 que pasa sumando, 2 que pasa dividiendo, mayor que 1. Lo que podríamos expresar de la forma x mayor que 1, de 1 a más infinito. Veamos cuánto vale 0. Despejo la x, 2 que pasa sumando, 2 que divide, igual a 1. Cuando la x vale 1, la derivada vale 0. Veamos cuando la función derivada es menor que 0 o negativa. Despejo la x, 2 que suma, 2 que divide, menor que 1, en forma de intervalo, si x es menor que 1, de menos infinito hasta 1. Razonamiento matemático que debemos entender. Mirad, hemos dicho, si la derivada es positiva, función creciente. Es decir, esta función de 1 a más infinito es creciente. Repito, se expresa mediante este símbolo. Cuando la x vale 1, la derivada vale 0.
De momento esta situación es desconocida. Repito, situación de momento desconocida. Y cuando la derivada de la función es menor que 0 o negativa, en ese intervalo dijimos que era decreciente. Lo que acabamos de descubrir. Si veis el gráfico, esta función desde menos infinito hasta 1, decreciente. De menos infinito a 1 es decreciente. De 1 a más infinito, la función es creciente. Hemos deducido, a partir de la función derivada, la monotonía de la función. Y último detalle, en términos matemáticos, para expresar esta situación se procede de esta forma. Mirad, vais a encontraros una tabla de este tipo. Ponemos la x, derivada de la función y los valores de y. Valores que debéis poner en la x. Los puntos críticos a tener en cuenta son de menos infinito a 1, de menos infinito, esto es un más 1, de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Veamos, derivada de la función. Vimos que desde menos infinito hasta 1, de menos infinito a 1, la derivada menor que 0 es negativa. De menos infinito a 1 es negativa. Donde la x valía 1, la derivada valía 0. Y de 1 a más infinito, hemos dicho que la derivada era mayor que 0, es decir, positiva. A la vista de estos resultados del signo de la derivada, derivada negativa, decreciente. Derivada 0, de momento no decimos nada. Derivada positiva, función creciente. Resumen al contenido de este vídeo: la monotonía de una función, es decir, el estudio de si es creciente o es decreciente. A partir de ahora hallamos la función derivada, analizamos el signo, es decir, esa expresión matemática que es la función derivada, en qué intervalo es positivo, en este caso de 1 más infinito, en qué intervalo es negativo, en este caso de menos infinito a 1, y a partir de esos datos deducimos si es creciente o es decreciente. Haremos ejercicios del estudio de la monotonía de funciones.